Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly. Si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara antes, entonces hola, mi nombre es Molly y publico videos de crímenes reales como este cada semana, así que si crees que eso es algo por lo que podrías querer quedarte, entonces por favor suscríbete. Y no olvides activar la pequeña campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo video. Primero, solo quiero disculparme porque no hubo un nuevo video la semana pasada. Quizás no lo notes por mi voz, pero últimamente he estado enferma. Afortunadamente no fue COVID, creo que solo fue un resfriado, pero tuve la garganta muy adolorida y perdí mi voz por un tiempo, así que obviamente no pude grabar. Espero que mi voz suene bien ahora. Todavía siento que suena un poco grave. Lo siento, pero he tenido este caso investigado y listo para grabar por más de una semana y he estado desesperada por empezar. Tengo mi té caliente con limón, así que espero que esto me ayude a pasar el video, pero de todos modos, esta semana vamos a hablar sobre un caso de asesino en serie, bueno, supuesto asesino en serie, supongo que debería decir, porque esta persona solo fue condenada por un asesinato, pero se cree firmemente que fue responsable de al menos 2 más. Y como puedes deducir del título, este asesino se conoció como el asesino de los ojos, porque lo adivinaste, tenía una obsesión con los ojos que jugó un gran papel en sus asesinatos. Así que para el caso de hoy volvemos a principios de los 90 en Dallas, que es una ciudad en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Ahora, no sé exactamente cómo es Dallas hoy en día, pero cuando ocurrió este caso, Dallas era conocida por tener bastante crimen, si esa es la palabra correcta. Las tasas de delincuencia, violencia y homicidios eran muy elevadas. De hecho, solo en 1991 la ciudad de Texas tuvo más de 500 asesinatos en solo ese año. ¿Sabes cómo usualmente cuando hablamos de estos casos y hablamos de cómo normalmente suceden en áreas donde las tasas de delincuencia eran realmente bajas y simplemente no ocurrían asesinatos? Bueno, Dallas en los 90 era como el completo opuesto a eso. No fue un gran shock cuando la policía recibió un informe sobre un asesinato porque no era el lugar más seguro. Sin embargo, a finales de 1990, otro asesinato ocurriría en la ciudad, un asesinato que sería el comienzo de un asesino en serie en Dallas que acecharía las calles por la noche en busca de sus víctimas. En las primeras horas de la mañana del 13 de diciembre de 1990, la policía de Dallas fue contactada e informada de que se había encontrado un cadáver en una calle residencial en el barrio de Oak Cliff, en Texas. Así que la policía fue directamente a la calle y allí se encontraron con una escena muy horrorosa. Este cadáver era el de una joven mujer, estaba parcialmente desnuda cuando fue descubierta. Solo llevaba una camiseta y un sujetador. Tenía moretones por todo el pecho donde había sido golpeada y también le habían disparado en la cabeza con una pistola. Así que esto fue claramente un asesinato. No había señales de ninguna arma en la escena y su cuerpo había sido claramente posicionado. El asesino obviamente se tomó su tiempo con cómo ellos organizaron la posición del cuerpo para que impactara y horrorizara a la persona que lo encontrara y también para humillar y degradar a la víctima. Como dije, esta mujer fue encontrada parcialmente desnuda, pero su camiseta había sido levantada de tal manera que sus partes íntimas y sus pechos estaban expuestos y sus brazos también habían sido estirados por encima de su cabeza. No tardó mucho en ser identificada. Creo que uno de los policías en la escena la conocía y la reconoció, y dijeron que esta víctima era una mujer llamada Mary Pratt. Mary Pratt tenía 33 años, era madre y mientras crecía vivía a las afueras de Dallas con su familia y hablando de su familia, ella los adoraba absolutamente. Su familia significaba todo para ella y Mary era una persona muy amorosa y amable. En el momento en que se desarrollaba este caso, Mary trabajaba como trabajadora sexual en el área del distrito de luces rojas de Oak Cliff en Dallas, que obviamente es donde muchas trabajadoras sexuales operaban y se encontraban con clientes. Y la noche antes de que Mary fuera encontrada, eso es exactamente lo que había estado haciendo. Ella estaba en las calles trabajando, pero luego en las primeras horas de la mañana siguiente su cuerpo sin vida fue encontrado simplemente abandonado al costado de una carretera. Así que parecía que esto probablemente estaba conectado con su trabajo.
Su asesino probablemente fue un hombre que la recogió para un encuentro sexual la noche anterior. Y de nuevo, como hablamos al inicio del video, esto no era totalmente fuera de lo común para un lugar como Dallas. Había muchas trabajadoras sexuales la mayoría de las noches y no era inusual que una de ellas fuera golpeada y asesinada por un cliente, lo cual es simplemente terrible. Fue cuando llevaron el cuerpo de Mary a la autopsia que la policía se dio cuenta de que este asesinato en particular no se parecía a ninguno con el que hubieran lidiado antes. Por lo tanto, se determinó en la autopsia de Mary que su causa de muerte fue una sola herida de bala en la cabeza, y esto fue cerca de su oreja hacia la parte posterior de su cabeza. Había sido disparada con un arma de calibre 44 a corta distancia, por lo que el asesino no lo hizo. Disparó a Mary desde la distancia. Estaba muy cerca de ella cuando dispararon esa bala y ella habría muerto instantáneamente, por lo que el médico forense estaba simplemente realizando la autopsia de rutina. Estaba anotando todo lo que podía decir sobre la víctima, como el color del cabello, la altura, el peso, las cicatrices que pudiera tener, si tenía algún piercing o tatuajes. Y luego el examinador llegó a los ojos. Necesitaba anotar el color de ojos de la víctima. Sin embargo, cuando abrió uno de los párpados no había nada allí. El globo ocular de Mary no estaba en la cuenca, lo cual fue un poco de shock para el examinador. Sin embargo, sabiendo que Mary tenía una herida de bala en la cabeza, simplemente asumió que tal vez la bala había desplazado el globo ocular, lo cual a veces puede suceder cuando alguien ha recibido un disparo en la cabeza. Así que abrió la otra cuenca ocular para mirar el otro globo ocular, pero ese también había desaparecido y pronto pudo determinar que este no era un caso de que la bala hubiera desplazado la cuenca ocular. El asesino de Mary en realidad había removido sus ojos y se los había llevado probablemente para conservarlos como algún tipo de enfermo trofeo, como recordatorio de lo que había hecho, y en realidad hicieron un muy buen trabajo al removerlos también. Cuando los párpados estaban cerrados no había rasguños ni cicatrices, por lo que no parecía que hubiera sido hecho por un amateur. Eso suena realmente extraño. Lo que quiero decir es que fue hecho con mucha precisión. Era como si la persona que lo hizo supiera lo que estaba haciendo. Quizás tenían alguna experiencia previa en este tipo de procedimientos quirúrgicos. Así que la caza comenzó para encontrar al asesino de Mary, y una de las primeras cosas que hizo la policía en esta investigación fue ir a hablar con otras trabajadoras sexuales en el área donde Mary trabajaba la mayoría de las noches, solo para ver si tal vez podrían proporcionar alguna información sobre su asesinato o quién podría haber sido su asesino, y obtuvieron una pista enorme, de una de estas trabajadoras sexuales. De hecho, esta trabajadora sexual en particular afirmó que ella estaba allí cuando Mary Pratt fue asesinada y ella estaba casi asesinada ella misma, pero logró escapar. Así que esta mujer se llamaba Verónica Rodríguez y dijo que estaba trabajando en el distrito de luces rojas de Oak Cliff la misma noche que Mary Pratt. De hecho, estaban trabajando juntas. Verónica dijo que ella y Mary estaban en un campo con este hombre y creo que este hombre había ofrecido pagar a ambas mujeres por sexo, así que fueron a este campo con él. Pero cuando llegaron allí, Verónica dijo que él comenzó a atacarlas y ella logró escapar y huir, pero Mary no tuvo tanta suerte. Cayó al suelo y fue disparada y asesinada por el hombre. Verónica le dijo a la policía que después de que escapó, corrió inmediatamente a una casa cercana, una de las casas de los vecinos, y ese vecino pudo ayudarla. Ahora, cuando la policía habló con Verónica sobre todo esto, ella tenía algunos cortes y moretones, tenía algo de lodo en su cabello, por lo que parecía que algo le había sucedido. Aunque los oficiales tenían sus dudas con respecto a la historia de Verónica, porque creo que era drogadicta y esa noche estaba drogada la noche en que sucedió, pero también tenían sus dudas, porque se sabía que Verónica inventaba historias mucho o simplemente exageraba las historias, por lo que la policía aún la entrevistó y tomó una declaración de ella, pero fueron muy cautelosos. Eran conscientes del hecho de que podrían no ser capaces de confiar completamente en su relato, aunque para ser honesta, en su entrevista no proporcionó mucha más información de la que ya les he contado. Solo dijo que ella y Mary estaban trabajando juntas cuando fueron atacadas por un hombre y ella logró huir de la escena.
dijo que realmente no podía recordar el nombre del vecino que la ayudó después, ni podía recordar cómo se veía el atacante. No pudo dar una descripción detallada de él. Así que la policía realmente estaba luchando con este caso. Todo lo que realmente tenían para seguir era la declaración de Verónica, pero con ella no siendo capaz de describir al asesino de Mary, era una pista bastante inútil y el caso de Mary simplemente comenzó a enfriarse. Pero luego de repente, en febrero de 1991, aproximadamente 2 meses después del asesinato de Mary Pratt, la policía de Dallas recibió un informe de que se había encontrado otro cuerpo. Este segundo cuerpo fue encontrado simplemente abandonado en la misma carretera, a unas 8 cuadras de donde se descubrió el cuerpo de Mary en el área de Oak Cliff, en Dallas. Era otra joven y nuevamente estaba claro solo con mirarla que había sido asesinada. De hecho, su asesinato fue muy similar al de Mary Pratt. Estaba parcialmente desnuda cuando la encontraron. Su camisa había sido levantada para exponer sus senos y sus brazos y piernas estaban estirados, así que nuevamente había sido posicionada de cierta manera por su asesino. Su causa de muerte también fueron heridas de bala. Sin embargo, le habían disparado más veces que a Mary. Obviamente, Mary tenía esa única herida de bala en la cabeza, mientras que esta víctima había recibido múltiples disparos en el área del torso y también en la cabeza. Pero no solo eso, cuando la llevaron a la autopsia, también se descubrió que le faltaban ambos ojos. Sus globos oculares habían sido extraídos expertamente de las cuencas, al igual que con Mary. Así que la policía simplemente sabía que estos dos casos tenían que estar relacionados. El asesino de Mary probablemente también es responsable de este homicidio. Esta segunda víctima fue finalmente identificada a través de sus huellas dactilares como Susan Peterson. Era una mujer de 27 años que, al igual que Mary, también trabajaba como trabajadora sexual en el área del distrito de Luces Rojas. Susan era descrita como muy extrovertida, muy sociable, muy amigable, pero también era increíblemente fuerte. Ella podía defenderse, lo que solo hizo que su asesinato aterrorizara aún más a la policía y a otras trabajadoras sexuales. A estas alturas estaba claro que la persona que estaba haciendo todo esto, el asesino, obviamente estaba apuntando a las trabajadoras sexuales por alguna razón, y si podían dominar y matar a una mujer como Susan, que era conocida por poder defenderse, entonces podrían hacer esto con cualquiera. En este punto, los asesinatos de Mary y Susan eran noticias enormes y todos en Dallas estaban muy asustados. La policía incluso advertía a las trabajadoras sexuales que dejaran de salir por la noche porque era demasiado peligroso para ellas. Un asesino estaba suelto y ambas víctimas eran trabajadoras sexuales que habían estado trabajando en las calles las noches en que fueron asesinadas. Así que se les dijo que simplemente se mantuvieran a salvo y no salieran, pero para muchas de estas mujeres no era tan fácil, no tenían otra alternativa. Muchas de estas mujeres tenían adicciones a las drogas que financiaban a través de su trabajo sexual, pero también estoy segura de que muchas de ellas tenían bocas que alimentar también, tenían familias que necesitaban apoyar, así que simplemente no trabajar no era una opción para ellas. Entonces, como la policía de Dallas realmente estaba luchando para atrapar al asesino de Mary y Susan, en realidad se pusieron en contacto con el FBI y les pidieron que ayudaran con la investigación. Básicamente le pidieron al FBI que revisara su base de datos porque tienen una base de datos donde almacenan información y archivos sobre la mayoría de los casos de asesinato en los Estados Unidos. Entonces les pidieron que revisaran su base de datos para ver si otros asesinatos en el país tenían similitudes con los 2 asesinatos en Oak Cliff, en Dallas. En particular, querían saber si a alguna otra víctima de asesinato le habían extraído quirúrgicamente los ojos por el asesino, porque si lo habían hecho, es probable que fuera el mismo hombre el responsable. Pero desafortunadamente no había nada. No tenían a ninguna víctima en la base de datos que también le hubieran extraído los ojos, por lo que este era un caso muy único. Tras este contratiempo, la policía decidió intentar elaborar un perfil psicológico de su asesino e intentar averiguar cuál era su motivo para todo esto. Así que creían que debido a que las 2 víctimas fueron asesinadas con una pistola, eso significaba que el asesino quería que murieran rápidamente. No disfrutó el asesinato no era su motivo principal, aunque probablemente formaba parte de ello.
No era matar a alguien lo que lo motivaba, porque se aseguraba de que esa parte se resolviera rápidamente disparándoles. Se cree que los asesinatos estaban parcialmente motivados sexualmente debido a cómo se habían posicionado a las víctimas después de la muerte, con sus genitales y sus pechos expuestos. Pero el motivo principal de estos crímenes eran claramente los ojos. Por alguna razón, el asesino quería esos ojos. Obviamente tenían algún tipo de fascinación u obsesión con los ojos. Y los psicólogos creían que probablemente eso estaba relacionado con el motivo sexual. El asesino obtenía algún tipo de placer sexual al quitar los ojos de sus víctimas y guardarlos como trofeos. Y debido a la forma en que el asesino quitó los ojos, como dije antes, fue muy bien hecho, no habían hecho un desastre con ello. Así que debido a eso, la policía teorizó que el asesino tenía algún tipo de experiencia médica, así que quizás era un médico o un cirujano. Además de eso, la policía creía que el asesino probablemente era de la zona de Oak Cliff donde se encontraron los cuerpos. O al menos vivía cerca o conocía muy bien la zona, porque sabía dónde podía deshacerse de los cuerpos en medio de la noche para que no lo vieran. Era alguien que probablemente visitaba con frecuencia la zona de luz roja, solía dormir regularmente con trabajadoras sexuales y si tenía una pareja probablemente tenía un trabajo que implicaba que a menudo estaría fuera por la noche para que su pareja no cuestionara por qué estaría fuera tan tarde. Como parte de esta investigación en un intento por atrapar al asesino, la policía hizo que las oficiales de policía se vistieran y fingieran que eran trabajadoras sexuales con la esperanza de que podrían atrapar al asesino en el acto. Tenían oficiales de policía encubiertos que estaban tomando fotos de los autos que pasaban por la zona de luz roja. La policía continuó tomando declaraciones de las trabajadoras sexuales. Estaban haciendo todo lo posible para resolver este caso, pero aún semanas después del asesinato de Susan. No tenían nada, ni siquiera creo que tuvieran un sospechoso, o al menos eso fue hasta aproximadamente un mes después de la muerte de Susan, cuando los oficiales de policía estaban simplemente fuera, creo que solo conducían por el área y se encontraron con Verónica Rodríguez, la mujer que afirmó haber presenciado el asesinato de Mary Pratt. Ahora, por lo que puedo recopilar sobre esta situación, no voy a mentir, esta parte me confundió un poco mientras investigaba. No estoy completamente segura de qué fue exactamente lo que sucedió. Pero por lo que puedo entender, Verónica estaba en las calles y estaba a punto de acostarse con un cliente. Obviamente ella era una trabajadora sexual y los oficiales de policía notaron que esto estaba a punto de suceder, así que decidieron, creo que arrestar o simplemente hablar con el hombre con el que Verónica estaba a punto de acostarse, porque por supuesto estaban buscando al asesino y el asesino estaba apuntando a las trabajadoras sexuales, así que estaban a punto de arrestarlo. Cuando Verónica corrió hacia la policía y dijo no, no lo arresten, él es el hombre que me salvó, ella afirmó que este hombre era el vecino que la ayudó esa noche, después de que ella huyó del asesino de Mary Pratt, así que ahora la policía obviamente quería hablar con este hombre que ayudó a Verónica porque tal vez él podría proporcionar más información sobre esa noche, tal vez vio la cara del asesino. La policía pronto descubrió que el nombre de este hombre era Axton Schindler, aunque su apodo era en realidad Speedy porque aparentemente hablaba muy rápido, así que fue llevado a la estación para una entrevista, aunque la policía realmente no obtuvo mucho de él, en realidad era muy evasivo, parecía nervioso, simplemente no estaba realmente dispuesto a cooperar con la policía o responder a sus preguntas. Lo que en realidad los hizo sospechar bastante de él. Estaban pensando, no quería cooperar con la policía porque tal vez estaba preocupado y avergonzado por el hecho de que fue sorprendido con una trabajadora sexual. O tal vez la razón por la que no quería cooperar con la policía era porque sabía más sobre estos asesinatos, el asesinato de Mary Pratt, de lo que estaba dejando ver. Quizás él tenía relación con eso. Pero esa no era la única razón por la que tenían sus sospechas sobre Axton Schindler. Verás, cuando encontraron el cuerpo de Mary en diciembre de 1990, descubrieron que había sido abandonado en una calle al sur de Oak Cliff, en Dallas, pero cuando la policía echó un vistazo a la licencia de conducir de Axton Schindler, se dieron cuenta de que en realidad vivía en una casa en el área norte de Oak Cliff. Su dirección era 1035 Avenida El Dorado, que está aproximadamente a 9 millas de distancia del sur. Y
Sin embargo, Verónica afirmó que corrió a su casa después de escapar del atacante, pero Schindler estaba en el otro lado de la ciudad, por lo que toda esta historia parecía realmente extraña y la policía tenía sus preocupaciones sobre Axton Schindler, pero no podían hacer nada, no podían acusarlo porque no tenían pruebas concretas que lo vincularan a los asesinatos, por lo que no tuvieron más opción que dejarlo ir, pero sin embargo seguía siendo un fuerte sospechoso en la investigación, iban a mantener un ojo en él. Y no mucho después de esto el asesino en Dallas atacó de nuevo. El 10 de marzo de 1991, aproximadamente un mes después de que se descubrió el cuerpo de Susan Peterson, se encontró el cuerpo de una tercera víctima. Nuevamente, esta víctima era una mujer, esta vez era una mujer afroamericana, y simplemente fue abandonada al costado de una carretera. De hecho, creo que su cuerpo fue encontrado cerca de una escuela primaria en Oak Cliff. Estaba completamente desnuda en el suelo y esta vez el asesino había mutilado realmente el rostro de la víctima. Las fuentes indican que tenía la nariz rota, tenía muchos moretones y cortes en su rostro, por lo que claramente había sido golpeada. Quizás hubo una lucha violenta antes de su muerte y su causa de muerte fueron las heridas de bala. Le habían disparado varias veces en la cara y también en la parte superior de la cabeza. Y sí, lo adivinaste, los ojos también habían sido removidos de las cuencas. Esta tercera víctima finalmente sería identificada como Shirley Williams. Era una madre casada de 45 años con un hijo, tenía una hija. Al igual que las otras dos víctimas, Shirley trabajaba como trabajadora sexual, aunque eso no era todo lo que hacía. También tenía un trabajo diurno en un hotel en Dallas, donde trabajaba como ama de llaves, y luego por las noches se dedicaba a su trabajo sexual, creo que solo para ganar algo de dinero extra. Así que, una vez más, una trabajadora sexual había sido el objetivo. Parecía que Shirley probablemente estaba trabajando en el área del distrito de luces rojas la noche antes de que se encontrara su cuerpo y que fue recogida en algún momento de esa noche por su asesino y asesinada. Ahora, debido a que Shirley había sufrido más lesiones que las otras dos víctimas, obviamente, como dije, había sido golpeada antes de que le dispararan, eso indicaba que pudo haber ofrecido algún tipo de resistencia, por lo que la policía esperaba que, a pesar de que esto era a principios de los 90, esperaban que pudieran encontrar algo del ácido desoxirribonucleico del asesino en su cuerpo. Tal vez ella había arañado al asesino y su ácido desoxirribonucleico estaba debajo de sus uñas o algo así. Durante la autopsia, el médico forense notó que Shirley tenía un corte, creo que en el lado derecho de su rostro, justo a la derecha de su ojo, y cuando realizaron una radiografía de esta área, notaron que cerca de este corte, creo que en realidad en la cuenca del ojo derecho, había un pequeño fragmento de algo metálico. Así que removieron este pequeño trozo de metal. Era como una pequeña forma de triángulo y pronto pudieron determinar que era una hoja de cuchillo exacto. Y así, después de descubrir esta hoja, la policía se dio cuenta de cómo el asesino había estado quitando los ojos. Estaba usando un cuchillo exacto. No eran un médico o cirujano que estaba usando herramientas médicas profesionales. Simplemente estaban usando un cuchillo para cortar los ojos. Aunque todavía creían que el asesino probablemente tenía algún conocimiento de la anatomía, para poder hacerlo también habían estudiado los ojos antes. También se encontraron en el cuerpo de Shirley Williams 2 cabellos de la cabeza. Ella tenía 2 cabellos en su mano izquierda y la policía creía que probablemente eran los cabellos del asesino donde ella había agarrado su cabello antes de que le dispararan, y encima de eso también se descubrió un vello púbico en la parte posterior del cuello de Shirley. Esto probablemente era del asesino. Así que esto fue un gran avance para la policía. Finalmente tenían lo que creían que era el ácido desoxirribonucleico del asesino, algo que no pudieron encontrar en las primeras 2 víctimas. Y solo unos días después de este descubrimiento, la policía recibió aún más pruebas. En este caso, esta vez de un testigo, otra trabajadora sexual en Oak Cliff, que afirmó haber sido atacada por un cliente, que podría haber sido el asesino de Dennis que la policía estaba buscando. Esta trabajadora sexual se llamaba Brenda White y una noche Brenda estaba simplemente trabajando en el distrito de luces rojas cuando un hombre la recogió con el que iba a dormir. Él iba a pagarle por sexo, así que se subió a su vehículo y le dijo que condujera a un lugar determinado donde iban a hacer el acto.
Sin embargo, comenzó a entrar en pánico realmente cuando este hombre comenzó a conducir en una dirección diferente. Así que le dijo de inmediato: voy a salir del auto, déjame salir. Pero él se negó y se puso muy, muy enojado y se volvió hacia Brenda y dijo, cito, odio a las rameras, voy a matar a todas ustedes, rameras. Y en ese momento Brenda sacó un gas pimienta que tenía, creo, en su bolsillo o en su bolso y se lo roció mientras él todavía estaba conduciendo y simplemente saltó del auto y corrió. Afortunadamente Brenda escapó con su vida y poco después del ataque fue a hablar con la policía. Sobre lo que le sucedió, ella describió a su atacante a la policía como un hombre blanco que era, cito, de aspecto mexicano, y aparentemente lo que ella quería decir con eso era que él tenía un tono de piel oliva. Ella dijo que él tenía una constitución muscular y también cabello de color sal y pimienta. La policía tenía una descripción precisa de quien creían que era el asesino con cabello gris. El único problema era que no coincidía en absoluto con el único sospechoso en el caso, Axton Schindler, así que la policía comenzó a pensar que tal vez Schindler no era el hombre que estaban buscando. Además, aunque Verónica Rodríguez, la mujer que afirmó haber presenciado el primer asesinato de Mary Pratt, aunque no pudo dar una descripción detallada del asesino, lo único que dijo sobre él fue que también pensaba que tenía el cabello de color sal y pimienta. Y esto, por supuesto, coincidía con lo que había dicho Brenda White, por lo que parecía que Verónica probablemente estaba diciendo la verdad sobre esa noche y que tal vez Axton Schindler no era el asesino, ya que no coincidía con la descripción. Axton Schindler no fue completamente descartado como sospechoso todavía, pero ya no era el principal sospechoso, ahora era más como una persona de interés en la investigación. Así que la policía todavía estaba investigándolo un poco, pero también estaban mirando a otras personas y después de la información que recibieron de Brenda White, los oficiales de policía que estaban liderando esta investigación, los oficiales Regina Smith y John Matthews, fueron a la oficina del alguacil del condado de Dallas. Querían usar el sistema informático del alguacil porque contenía más información sobre los residentes locales y ciudadanos de Oak Cliff que la computadora de su estación de policía local. Y utilizando la computadora del alguacil, los oficiales simplemente ingresaron un montón de direcciones en Oak Cliff alrededor de las áreas donde se encontraron los cuerpos de las víctimas para ver si alguno de los propietarios de estas propiedades coincidía con la descripción del hombre que Brenda White describió, ya que creían firmemente que el asesino era alguien que vivía localmente, y una de las direcciones que simplemente ingresaron al azar en la computadora era 1035 Avenida El Dorado en el norte de Oak Cliff, que, si recuerdas, era la dirección en la licencia de conducir de Axton Schindler. Ese era el lugar donde él vivía. Sin embargo, cuando la policía ingresó esta dirección en el sistema de la computadora, se sorprendieron bastante porque descubrieron que el propietario de esta propiedad en realidad no era Axton Schindler. Era otro hombre llamado Frederick Albright. Frederick Albright era solo el arrendador de Axton Schindler. Pero esa propiedad, 1035 Avenida El Dorado, no era la única que poseía Frederick Albright. Tenía 3 propiedades distintas. Una de ellas era la que alquiló Schindler, que estaba cerca de donde se arrojó el cuerpo de Shirley Williams, la tercera víctima. Y las otras 2 propiedades estaban ubicadas muy, muy cerca de donde se encontraron los cuerpos de las primeras 2 víctimas, Mary Pratt y Susan Peterson. Así que este Frederick Albright parecía tener una conexión con los 3 asesinatos, así que ahora tenían otro sospechoso en el caso. Tal vez Frederick Albright era el asesino que habían estado buscando. Sin embargo, la policía pronto se dio cuenta de que esto no podría haber sido el caso. Él no podría haber sido el asesino porque Frederick Albright estaba muerto y había muerto unos 4 o 5 años antes de que se cometieran los asesinatos. Pero fue entonces cuando otro oficial de policía que estaba en la oficina en ese momento le dijo a Regina Smith y John Matthews: espera un minuto, reconozco ese apellido Albright. Dijo que había recibido un informe de alguien sobre un hombre con ese mismo apellido Albright. Recibió este informe varias semanas antes de esto. De hecho, creo que no fue mucho después del asesinato de Mary Pratt, así que no estoy segura de por qué la policía no lo investigó antes.
De todos modos, este informe provino de una mujer que deseaba permanecer anónima, pero básicamente le dijo al oficial de policía que salió brevemente con este chico que, según algunas fuentes, había conocido a través de Mary Pratt, la primera víctima. Dijo que este chico era realmente agradable al principio, la relación iba bien, pero pronto comenzó a agriarse cuando se volvió violento y abusivo y comenzó a expresar su extraña fascinación por los ojos. Incluso dijo que sabía que él poseía un montón de cuchillos exacto, los mismos cuchillos que la policía cree que el asesino usó para cortar los ojos de las víctimas. Cuando se le preguntó cómo se llamaba este hombre, la mujer dijo que se llamaba Charles Albright y Charles era el hijo de Frederick Albright, el hombre fallecido que poseía las 3 propiedades cerca de donde se arrojaron los cuerpos. Charles Albright tenía 57 años. Y cuando la policía ingresó su nombre en el sistema, se descubrió que él sí tenía antecedentes penales. Tenía múltiples cargos y había estado en prisión antes, de lo cual hablaremos un poco más adelante. Y se parecía mucho a la descripción que Brenda White dio del hombre que la atacó. Era un hombre bastante musculoso, supongo que tenía una constitución fuerte, tenía un tono de piel oliva y tenía cabello sal y pimienta y tenía una razón para estar fuera por la noche. Aparentemente era un repartidor de periódicos a tiempo parcial y hacía los turnos nocturnos, lo cual ni siquiera sabía que existía. No sabía que la gente entregaba periódicos por la noche. De todos modos, ese era su trabajo a tiempo parcial y así que sí, tenía una buena excusa para estar fuera por la noche cuando todas las trabajadoras sexuales estaban trabajando en las calles. Así que inmediatamente cuando los oficiales descubrieron todo esto, cuando investigaron a Charles Albright, estaban seguros de que él era el hombre que estaban buscando. Tenían una fuerte sensación de que él era el asesino y rápidamente se convirtió en el sospechoso número 1 en la investigación. Pero antes de que hicieran algo, antes de arrestarlo o interrogarlo, los oficiales de policía fueron a hablar con Brenda White y con ellos llevaron una foto de Charles Albright y también algunas fotos de otros hombres que vagamente coincidían con la descripción que Brenda dio. Querían ver si ella identificaría a Charles como el hombre que la atacó. ¿Y qué crees? Eso es exactamente lo que hizo. Inmediatamente, tan pronto como vio la foto de Charles, dijo que estaba segura de que era él. Él fue el que la atacó. También hicieron lo mismo con Verónica Rodríguez, hicieron una rueda de reconocimiento y ella también identificó a Charles Albright, dijo que él era el hombre del que escapó. De hecho, una fuente que leí decía que tan pronto como Verónica vio la foto de Charles, literalmente comenzó a temblar porque tenía mucho miedo de él. Así que ahora sus 2 testigos en el caso lo habían identificado en una rueda de reconocimiento y después de esto la policía estaba más segura que nunca de que él era el asesino en serie de Dallas y ahora la policía tenía suficientes pruebas para arrestarlo. Y eso es exactamente lo que se propusieron hacer el 22 de marzo de 1991. Eran las primeras horas de la mañana, alrededor de las 2 de la madrugada, cuando un equipo de policías armados se reunió alrededor de la casa en la que Albright se estaba alojando. Querían asaltar la casa por la noche porque entonces, con suerte, Albright estaría dormido y no tendría idea de lo que estaba a punto de suceder y no tendría oportunidad de huir. Así que se reunieron alrededor de la casa, todos se posicionaron y luego todos a la vez irrumpieron en la propiedad y gritaron para que todos en la casa se tiraran al suelo. Las únicas personas en la casa en ese momento eran Charles Albright y también su novia, cuyo nombre era Dixie. Charles fue detenido y arrestado inmediatamente y su novia fue llevada afuera y ella estaba muy nerviosa. Ella no tenía idea de por qué la policía estaba allí y estaba aterrada, como estoy segura que cualquiera estaría. Pero de todos modos, Charles fue llevado a la estación de policía y fue acusado. Creo que fue acusado de intento de asesinato de Verónica porque aún no tenían suficientes pruebas para acusarlo de los 3 asesinatos. Fue puesto bajo custodia y ahora la policía podría comenzar a trabajar en su caso contra él. Una de las primeras cosas que hizo la policía fue, obviamente, tomar sus muestras de ácido desoxirribonucleico para que pudieran ser probadas contra cualquier evidencia y también se sentaron e interrogaron a él.
Pero Charles Albright eligió mantenerse muy, muy callado y negó absolutamente todo. Negó haber cometido los asesinatos y también negó haber estado alguna vez con una trabajadora sexual. Afirmó que nunca había dormido con una trabajadora sexual en su vida, pero sí, rápidamente consiguió un abogado y simplemente se negó a decir nada, por lo que estaba claro para la policía que no había forma de que fueran a obtener una confesión de él, lo que significaba que tenían que buscar otras pruebas que demostraran que él era el asesino. Como parte de la búsqueda de pruebas, la policía obviamente registró la casa de Albright para ver si podían encontrar algo que lo vinculara con los asesinatos. Por supuesto, una de las principales cosas eran los ojos de las víctimas. La casa de Charles estaba muy, muy desordenada, parecía que era un poco acumulador, para ser honesta. Había libros y ropa y simplemente basura por todas partes, por lo que fue bastante difícil de buscar. Pero durante sus búsquedas encontraron un par de cosas alarmantes. Encontraron muchos libros sobre asesinos en serie que Albright había estado leyendo, lo cual era muy preocupante porque parecía que casi los había estado estudiando a los asesinos en serie. También encontraron pequeñas secciones de periódicos que había guardado sobre los asesinatos en Dallas, los que la policía ahora cree que él cometió. Había estado guardando estos periódicos porque hablaban de sus asesinatos. Parecía como si fueran un recuerdo para él, un trofeo, algo a lo que podía volver y leer una y otra vez y sentirse orgulloso. Además de eso, también encontraron muchas fotografías que Albright había tomado él mismo de diferentes mujeres. Básicamente, él solía rondar lugares públicos, como tiendas y simplemente en la calle, y llevaría su cámara con él y sin su conocimiento tomaría fotos de prácticamente todas las mujeres que pasaba. Sin embargo, él acercaría el zoom a sus ojos, solo quería fotos de sus ojos. También en su casa, la policía encontró una chimenea que tenía una trampilla secreta o una cubierta secreta, y dentro de esta chimenea la policía encontró muchas armas, alrededor de 7 u 8 armas que en realidad no tenía permitido poseer porque era un delincuente condenado. Sin embargo, ninguna de estas armas coincidía con las balas que se utilizaron para matar a las 3 trabajadoras sexuales. Así que parecía como si probablemente hubiera escondido esa arma en otro lugar, o se había deshecho de ella en este punto. Pero además de las armas, la policía también descubrió una colección que tenía de cuchillos exacto. Tenía una enorme colección de ellos por toda su casa y, como mencioné, la policía creía que estas eran las cuchillas que había utilizado para cortar los ojos de la víctima. Pero hagamos una pausa en el caso real aquí por un segundo y les contaré un poco más sobre Charles Albright y su historia. Entonces, Charles Albright nació el 10 de agosto de 1933 en Amarillo, en Texas. Sin embargo, tan pronto como nació, en realidad fue colocado en un orfanato. Fue colocado allí por sus padres biológicos, pero no estuvo en el orfanato por mucho tiempo. Cuando tenía solo 3 semanas de edad, fue adoptado por una pareja casada llamada Frederick y Dal Albright. Fred trabajaba como tendero, mientras que Dal trabajaba como madre a tiempo completo. Se quedaba en casa y cuidaba a Charles todo el día, todos los días. Y la familia Albright vivía en un vecindario muy de clase media en Oak Cliff, en Dallas. Así que Charles había vivido allí en Oak Cliff prácticamente toda su vida, conocía muy bien la zona. Y los padres de Charles realmente lo mimaban, particularmente su madre Dow. Ella adoraba a su hijo, realmente lo hacía. Hacía todo lo que podía por él. Sin embargo, junto a esto, Dow también podía ser muy, muy estricta, controladora y crítica con su hijo. Era muy particular acerca de cada pequeña cosa. Que él hacía más, solo podía comer ciertos alimentos, alimentos que ella pensaba que eran buenos para él. Así que, por ejemplo, tenían una cabra como mascota en su jardín trasero porque Dell no permitía que Charles bebiera leche de vaca. No quería que él bebiera leche de vaca porque pensaba que era mala para él. Insistía en que tocara el piano durante cierto tiempo todos los días. Lo obligaba a tomar siestas en horarios específicos. Incluso lo ataba a la cama para que no pudiera moverse o levantarse. Antes de que terminara su tiempo de siesta, ocasionalmente obligaba a Charles a usar vestidos de niña y lo vestía como si fuera una muñeca.
y si alguna vez hacía algo mal. Así que, por ejemplo, si no terminaba su leche o si no tocaba el piano, si no quería vestirse de niña, sería castigado por su madre, a veces incluso se ponía física con él, así que lo golpeaba como castigo, y otras veces hacía cosas como encerrarlo en una habitación completamente oscura durante unas horas. Y ten en cuenta que era un niño muy pequeño, un niño pequeño. Incluso cuando todo esto comenzó, y qué aterrador debe haber sido para un niño pequeño estar encerrado en una habitación oscura. Fue muy extraño y mezclado porque, por un lado, Dow podía ser una madre muy cariñosa y amorosa y de apoyo, pero luego también podía ser increíblemente estricta y abusiva. Y al crecer, Charles realmente comenzó a resentir ese lado de su madre, el lado de ella que era controlador. Pero una cosa que a Charles realmente le gustaba de su madre y disfrutaba haciendo con su madre era la taxidermia, y si no sabes qué es eso, básicamente es cuando las personas preservan los cuerpos de los animales una vez que han muerto rellenándolos. Esto siempre había sido un pasatiempo de Dawes, y a medida que Charles crecía, también se convirtió en su pasatiempo, y recogerían animales muertos que encontraban en el vecindario y los rellenarían juntos. La parte favorita de Charles de todo este proceso era quitar los ojos, y los reemplazarían con botones de costura negros, porque Dow no podía permitirse los ojos de mármol falsos que se podían comprar en tiendas de taxidermia, así que compraba botones negros y enseñaba a Charles cómo coserlos sobre las cuencas de los ojos. A medida que Charles crecía, se le describía como un niño muy inteligente. Era uno de los estudiantes más inteligentes de su escuela, y esta inteligencia realmente significaba que podía saltarse un par de grados, pero se decepcionaba a sí mismo cuando se comportaba mal y se metía en problemas a menudo con los profesores. Este mal comportamiento comenzó de una manera muy menor, ¿no? Como que llevaría a cabo un par de bromas y se portaría mal en clase, pero con el tiempo comenzó a ser más serio y haría cosas como robar las respuestas de las pruebas y hacer fotocopias para él y sus amigos para que todos pudieran hacer trampa. Y esto finalmente lo llevó a cometer delitos en sus primeros años de adolescencia. De hecho, a la edad de solo 13 años fue arrestado por asalto agravado. No sé exactamente qué pasó. No sé a quién agredió y por qué, pero eso solo te muestra lo joven que era cuando comenzó a usar la violencia. Después de esto comenzó a cometer robos. En una ocasión fue arrestado por irrumpir en una joyería y robar un reloj, y según algunas fuentes también fue sorprendido robando algo de dinero de la caja registradora de otra tienda, y también 2 pistolas y un rifle, y por todos estos robos fue condenado a pasar 1 año en prisión cuando tenía solo 16 años. Después de su liberación de la prisión a los 17 años, Charles comenzó a asistir al Arkansas State College, donde estudió premedicina, porque quería convertirse en sargento de todas las cosas y parecía hacerlo muy bien en la universidad. Estaba muy enfocado en sus estudios. Hizo muchos cursos diferentes, uno de los cuales era un curso de anatomía humana en el que obtuvo una calificación A. Fue parte de un club de francés del cual era presidente, estuvo en el consejo estudiantil, ayudó a editar el anuario, estuvo en el equipo de fútbol, era un estudiante modelo, y a la gente le gustaba Charles Albright, realmente le gustaba. Era el tipo de chico que era muy encantador y se llevaba bien con todos, y también era un chico divertido, como mencioné antes, era un bromista, le encantaba hacer bromas a la gente y reírse, lo cual obviamente no es algo preocupante de escuchar en la infancia de un asesino en serie. Sin embargo, una broma en particular que hizo es muy alarmante y perturbadora. Básicamente, Charles Albright tenía un amigo en la universidad y su nombre era Andrew. Y un día Andrew y su novia se separaron. Creo que ella terminó con él en realidad, y él obviamente estaba muy molesto y enojado por esto, y entonces Andrew tomó todas las fotos que tenía de su novia y simplemente las rompió y las tiró a la basura porque estaba muy enfadado. Sin embargo, más tarde ese día, Charles entró en la habitación del dormitorio de Andrew, sacó estas fotos rasgadas de la basura y cuidadosamente recortó todos los ojos de las fotos de la novia o exnovia de Andrew.
y tomó estos recortes de sus ojos y los pegó en el techo del baño de Andrew y también en el techo sobre la cama de Andrew, de modo que cuando Andrew se metiera en la cama y mirara hacia arriba, solo vería estas fotos de los ojos de su ex novia mirándolo fijamente, lo cual es simplemente tan extraño. Quiero decir, aparte del hecho de que es espeluznante como el infierno debido a lo que Charles haría más tarde. Asesinar a mujeres y luego sacarles los ojos, aparte de eso, es simplemente una cosa muy extraña que hacer. Y me pregunto, ¿cuál fue la reacción de Andrew a esto? De todos modos, Charles fue finalmente expulsado de Arkansas State College, porque, aunque parecía ser un estudiante modelo, no dejó su hábito de robar y fue atrapado robando un par de artículos caros, creo que de una oficina en la escuela. Así que fue expulsado, lo echaron y después de esto pasó de un trabajo a otro durante un tiempo. Nunca pudo mantener un trabajo por mucho tiempo y aún estaba cometiendo delitos y robando a la par de esto. En el año 1984, cuando Charles tenía alrededor de 20 años, en realidad se casó con su novia de la universidad llamada Betty y eventualmente tuvieron un hijo juntos, una niña pequeña. Ahora, a pesar de ser expulsado de la universidad y no graduarse, esto no impidió que Charles consiguiera un trabajo que requería un título, porque, verás, en realidad fingió tener un título, fingió tener una maestría y una licenciatura falsificando un montón de documentos y firmas y increíblemente esto funcionó y consiguió un trabajo como profesor de biología en una escuela secundaria en East Dallas y era un profesor muy popular. A los otros profesores les gustaba, a los alumnos les gustaba, sin embargo finalmente fue despedido de este trabajo cuando descubrieron que sus títulos eran falsificados y que había mentido. Así que fue despedido y acusado de fraude y su castigo por esto creo que fue solo 1 año de libertad condicional, aunque un par de fuentes afirmaron que no se le acusó de nada, porque la escuela decidió no presentar cargos contra él, ya que se vería mal para ellos por contratar a alguien que no tenía las calificaciones, así que no estoy segura de qué es lo correcto en este caso. No estoy segura si se le acusó de algo, pero de todos modos, después de esto, Charles continuó pasando de trabajo en trabajo, como dije antes. Nunca realmente se quedó en un trabajo por mucho tiempo y, por supuesto, además de esto, todavía estaba muy involucrado con el crimen. Él robaría y cometería robos, hurtaría en tiendas. En una ocasión fue arrestado después de robar cientos de dólares en mercancía de una tienda de ferretería y por esto fue condenado a 2 años de prisión, pero al final fue liberado temprano después de haber cumplido solo 6 meses de una condena de 2 años. Y eso era lo que pasaba con Charles Albright. Con cada delito que cometía siempre parecía salir casi indemne. Fue arrestado muchas veces a lo largo de los años por los robos, pero su castigo solo sería como libertad condicional o se le ordenaría cumplir condenas muy cortas en prisión y supongo que eso era porque sus delitos nunca realmente lastimaron a nadie, al menos físicamente, aparte de esa agresión agravada cuando tenía 13 años, nunca fue arrestado por ningún delito violento o al menos eso fue hasta el año 1981. En este punto, en 1981, Charles tendría alrededor de 48 años y era un miembro activo de una iglesia católica en Dallas y a través de esta iglesia se hizo buen amigo de una familia en particular que obviamente también era católica. De hecho, era tan buen amigo de ellos que a menudo visitaba su casa y se quedaba con ellos y creo que los cuidaba. Tenían una hija pequeña y él jugaba con ella y la llevaba al parque infantil. Sin embargo, los padres de esta niña pronto descubrieron que su amigo Charles Albright la estaba abusando sexualmente de su hija, que tenía solo 9 años. Ahora, los padres sí denunciaron a Charles a la policía y fue acusado y el caso estaba a punto de ir a juicio porque Charles negaba todo. Pero los padres de esta niña de 9 años no querían que ella tuviera que pasar por el juicio y tener que presentar pruebas contra Charles y hablar sobre lo que le sucedió y por eso la fiscalía le ofreció a Charles un trato y dijeron que si te declaras culpable de esto, tu sentencia no será tan mala
obtendrás una sentencia más ligera, y eso es exactamente lo que hizo. Se declaró culpable y una vez más solo se le dio libertad condicional por abusar de una niña de 9 años. Un par de años después de esto, en 1985, comenzó a salir con una mujer llamada Dixie. Se había divorciado de su esposa Betty años antes, y en 1986 se mudó con su nueva pareja Dixie, y para este punto ambos de sus padres habían fallecido. Creo que su madre Dell falleció en 1981 y su padre Frederick murió en 1986, y cuando lo hizo, Charles heredó bastante dinero de su padre. Algunas fuentes indican que heredó alrededor de $100,000, y creo que también heredó las 3 propiedades que poseía su padre, las que estaban ubicadas muy cerca de donde se encontrarían los cuerpos de las 3 víctimas unos años después. Y eso nos lleva de vuelta a donde estábamos antes en el caso. Entonces, como sabemos, 3 trabajadoras sexuales habían sido disparadas y asesinadas en solo 3 meses entre diciembre de 1990 y marzo de 1991. Las víctimas eran Mary Pratt, de 33 años, Susan Peterson, de 27 años, y Shirley Williams, de 45 años. Y después del asesinato de Shirley, la policía identificó a Charles Albright como el principal sospechoso cuando se dieron cuenta de que muchas de las pruebas que tenían en este caso lo implicaban como el asesino. Tenía vínculos con las 3 escenas del crimen, tenía conexiones con la primera víctima, Mary Pratt, era repartidor de periódicos en ese momento y trabajaba en el turno de noche, por lo que tenía una razón para estar fuera por la noche cuando las trabajadoras sexuales estaban en la calle. Coincidía con la descripción que Brenda dio y fue elegido de una alineación por las 2 testigos, Verónica y Brenda, y cuando la policía registró su casa, descubrieron que tenía muchas armas, las cuales no tenía permitido poseer debido a sus antecedentes penales, y además de eso también tenía una enorme colección de cuchillos exacto, por lo que la policía estaba muy segura de que tenían a su asesino. Pero el único problema era que, aunque la policía tenía bastante evidencia, todo era realmente circunstancial. No tenían nada concreto que lo vinculara con los asesinatos, y si el caso iba a ir a juicio, necesitaban pruebas sólidas para condenarlo. Después de registrar su propiedad, la policía pronto descubrió que Charles Albright alquilaba una unidad de almacenamiento no muy lejos de su casa, por lo que, pensando que podría haber alguna evidencia allí, la policía fue a buscarla y encontraron algunas cosas bastante espeluznantes allí. Los detectives lo describieron como si pareciera como escena de película de terror. En su unidad de almacenamiento encontraron montones de criaturas y animales muertos preservados en frascos de formaldehído. Y estos frascos estaban todos apilados en estantes en la unidad. Y estos animales incluían tritones, ranas, lagartos, serpientes. Había muchas de sus creaciones de taxidermia allí. Muchos animales disecados, y la policía tenía la esperanza de que este podría ser el lugar donde guardaba los ojos de la víctima. Quizás los estaba escondiendo en algunos de estos frascos, y en un momento la policía realmente pensó que habían encontrado algunos de los ojos, pero resulta que solo eran ojos de cerdo los que encontraron. No se descubrieron ojos humanos en la unidad de almacenamiento, y desafortunadamente, una vez más, la policía no encontró ninguna evidencia concreta en la unidad que lo conectaba con los asesinatos, y así la búsqueda de pruebas continuó. Y una de las cosas que los oficiales hicieron en un intento de esperanzadamente reunir a más testigos fue que volvieron a salir a las calles con una foto de Charles Albright y preguntaron a las trabajadoras sexuales locales si lo reconocían. Y prácticamente todas lo hicieron, todas dijeron que sí, lo conocían, era un cliente habitual de muchas trabajadoras sexuales en el distrito de Luces Rojas, lo cual fue muy interesante de aprender, considerando que Charles afirmó que nunca en su vida había utilizado a una trabajadora sexual. Las trabajadoras sexuales que se habían encontrado con Charles Albright antes decían que casi había 2 lados en él. A veces era realmente muy amable y gentil con las trabajadoras sexuales, les compraba comida y les daba ropa cuando hacía frío por las noches, pero luego cuando realmente se trataba de ponerse manos a la obra,
y al tener relaciones sexuales decían que todo su comportamiento cambiaría completamente. De repente se convertiría en un hombre sádico y muy agresivo, y en realidad les pagaría dinero extra si le permitían hacer cosas como golpearlas y azotarlas con una cuerda durante el sexo, y les diría que gritaran y actuaran como si estuvieran asustadas, porque eso es lo que él disfrutaba. Pero aún así, esta información de las trabajadoras sexuales era evidencia circunstancial en el mejor de los casos. Aún no tenían ninguna prueba sólida para decir que Albright era el asesino, pero luego la policía habló con una trabajadora sexual en particular que resultaría proporcionar el avance que la policía necesitaba en el caso, o ella los llevaría al avance en el caso. El nombre de esta trabajadora sexual era Tina, y en realidad era la mejor amiga de Shirley Williams, la tercera víctima que fue asesinada en marzo de 1991, y Tina le dijo a la policía que la última vez que vio a Shirley fue esa noche. La noche en que fue asesinada, dijo que ambas estaban en las calles trabajando esa noche, y Tina realmente recordó haber visto a Charles Albright en las calles esa noche. Él estaba conduciendo claramente buscando a una trabajadora sexual para recoger, y Tina dice que tan pronto como vio a Charles Albright se fue porque no quería tener nada que ver con él. Sabía lo violento que podía ser y no quería salir lastimada, así que se fue de inmediato, pero Shirley se quedó, y Shirley era prácticamente la única otra trabajadora sexual trabajando esa noche, y cuando Tina regresó más tarde notó que Shirley ya no estaba, y luego al día siguiente fue encontrada muerta al costado de una carretera. Tina le dijo a los oficiales que cuando vio a Shirley por última vez esa noche, llevaba un impermeable amarillo, pero el impermeable no estaba con Shirley cuando se encontró su cuerpo. Como sabemos, ella era completamente desnuda cuando se descubrió su cuerpo, y también le contó a los oficiales sobre un campo específico al que Shirley solía llevar a sus clientes, siendo Charles Albright uno de ellos. Creo que él era uno de los clientes habituales de Shirley, por lo que Tina creía que sí, Albright la recogía esa noche. Podría haber sido allí donde la llevaron y la mataron en ese campo, así que la policía volvió a este campo para buscar pruebas. Y allí encontraron un impermeable amarillo que estaba cubierto de sangre. Este era el impermeable de Shirley Williams. Ahora, cuando este impermeable fue recogido como prueba y enviado para su análisis, los científicos encontraron un par de cabellos en él. Y algunos de estos cabellos parecen haber venido de algún tipo de animal. No eran cabellos humanos, y les tomó un tiempo a los científicos identificar exactamente de qué animal provenían, pero finalmente determinaron que estos eran pelos de la cola de una ardilla. Y podrías estar pensando, bueno, ¿cómo se relaciona el pelo de ardilla en el abrigo de Shirley con Charles Albright? Bueno, cuando la policía registró su casa, tomaron la bolsa de su aspiradora, y dentro de esta bolsa también encontraron muchos pelos, algunos de los cuales coincidían con los pelos de ardilla, que se encontraron en el abrigo de Shirley. Entonces, lo que piensan que sucedió es que de alguna manera los pelos de ardilla terminaron en el cuerpo de Shirley y en su abrigo en el campo donde fue asesinada en el campo. Y luego Albright puso su cuerpo en su coche y lo condujo y lo dejó en la carretera, donde fue encontrado al día siguiente. Cuando puso su cuerpo en el coche, algunos pelos de ardilla debieron caerse de ella. Y luego, no mucho después del asesinato, claramente limpió y aspiró su coche, y así es como los pelos terminaron en la bolsa de su aspiradora. Y además de esto, también encontraron 8 pelos humanos de cabeza en la bolsa de su aspiradora que, cuando se probaron, se encontró que tenían las mismas características que el pelo de Shirley Williams. Su cabello estaba en su aspiradora, y si recuerdas desde el principio del video, cuando se encontró el cuerpo de Shirley, el médico forense descubrió 2 pelos de cabeza en su mano, donde probablemente había intentado luchar contra su atacante, y agarró su cabello, y también se encontró un pelo púbico en la parte posterior de su cuello, y cuando todos estos fueron probados, se descubrió que coincidían con Charles Albright. Así que ahora había una cantidad bastante sustancial de pruebas que lo vinculaban con el asesinato de Shirley, pero la policía todavía carecía realmente de pruebas que lo conectaran con las primeras 2 víctimas. Pero a pesar de eso, a pesar de la falta de pruebas, todavía se le acusó de los 3 casos, porque los casos eran simplemente tan similares. Tenían que haber sido cometidos por la misma persona, Charles Albright.
así que se le acusó de los tres. Pero Albright mantuvo su inocencia y se declaró no culpable, lo que significaba que el caso tenía que ir a juicio. Sin embargo, desafortunadamente, durante el juicio, los casos contra Albright por los primeros 2 asesinatos de Mary Pratt y Susan Peterson básicamente se derrumbaron porque la fiscalía simplemente no tenía suficientes pruebas contra Charles para afirmar concretamente que él era responsable de sus muertes. Y según una fuente que leí, tuvieron un poco de problemas con Verónica Rodríguez durante el juicio. Recuerda que ella era la mujer que afirmó haber estado allí cuando Mary Pratt fue asesinada y como hablamos anteriormente, Verónica era conocida por ser una persona bastante poco confiable y no era la más digna de confianza y aparentemente cuando llegó el juicio ella decidió testificar como testigo para el equipo de defensa, para el lado de Charles. Básicamente afirmó que la policía la había obligado a decir que había estado allí esa noche, la noche en que Mary fue asesinada y la habían obligado a seleccionar la foto de Charles en la alineación de fotos. Para ser sincero, esta parte del caso me dejó perplejo. Creo que todo el juicio fue un poco desastroso y al final el jurado solo encontró a Charles Albright culpable de un asesinato. Fue declarado culpable del asesinato de la tercera víctima, Shirley Williams, porque realmente era el único caso de los 3 en el que la fiscalía tenía pruebas sólidas contra él. En diciembre de 1991, Charles Albright fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Shirley, lo que significa que nunca iba a ser liberado. Y eso es prácticamente todo para este caso. Lamentablemente, Albright nunca fue condenado por los primeros 2 asesinatos de Mary y Susan, aunque la mayoría de las personas creen que él también las mató. Nunca fue a juicio por esos casos porque simplemente no había pruebas y sin pruebas no podía ser procesado. Algunas personas especulan si Charles fue realmente culpable de los 3 o si tal vez Charlie fue en realidad su única víctima. Teorizan que tal vez Charles era algo así como un asesino imitador del asesino original de lujo. Tal vez la persona que mató a Susan y Mary simplemente nunca ha sido atrapada hasta el día de hoy. Algunas personas sospechan que Axton Schindler fue quien mató a esas 2, aunque la policía ya lo ha descartado oficialmente. No se cree que él haya sido el asesino, pero comenten qué opinan. ¿Creen que Charles fue responsable de los 3 asesinatos? ¿Creen que era un asesino en serie? Personalmente creo que él fue responsable de los 3. Solo creo que los casos eran demasiado similares y con la obsesión de Charles con los ojos, simplemente creo que él tenía que ser su asesino. Es una verdadera lástima que nunca fue condenado por esos 2. Mary y Susan nunca recibieron justicia por sus asesinatos y probablemente nunca lo harán porque Charles Albright ahora está muerto. Falleció el año pasado en septiembre de 2020 mientras aún estaba en prisión. No estoy segura exactamente de cómo murió, pero tenía 87 años en ese momento, así que tal vez fueron simplemente causas naturales debido a la vejez, ya que no hay información en línea que indique lo contrario, pero sí. Eso es todo para este caso realmente salvaje. Realmente espero que todo esto tenga sentido. Honestamente, este caso fue muy difícil de investigar. Había muchas fuentes en conflicto que decían cosas diferentes, por lo que fue un desafío armar todo este caso, pero como siempre espero haber hecho justicia al caso.